Buenas noches. Gracias por asistir en esta noche tan fría después del temporal que hemos tenido y ese Teide nevado otra vez, que hace honor a su nombre Guanche, Teide, montaña blanca, es nuestro Mont Blanc. Y iniciamos aquí un periodo que la económica no podía dejar pasar. El 2014 es el año en el que, como ustedes saben, se ha prorrogado las negociaciones del régimen económico y fiscal, que debía haberse concluido en el 2013, y la económica no podía permitirse que este momento crucial que va a vivir en los próximos meses Canarias en esas negociaciones no pudiera estar presente en estos meses. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, lo hemos hecho en 3 bloques. Un primer bloque que va a ser estas jornadas de reflexión del futuro del empleo en Canarias, donde vamos a analizar los sectores que entendemos que van a marcar lo importante para los próximos años en cuanto a lo que es lo fundamental, que es generar empleo. Es decir, nosotros creemos que todas las acciones deben ir destinadas a las personas, y las personas son esencialmente empleo, en la medida en que el empleo no es solo una forma de ganarse la vida, sino una forma de realización de las personas. El segundo bloque, que será en marzo, será enero-febrero, en marzo tendremos una reflexión sobre los documentos que se han presentado a debate y que están siendo la base sobre la que se está discutiendo o se va a discutir. Y la tercera fase, que será en mayo probablemente, bueno, casi lo tenemos previsto así, que va a ser una jornada sobre el análisis financiero. Nosotros pensamos que es un aspecto fundamental que no se ha abordado como debería haberse abordado en su análisis y que va a ser en mayo. Creemos que con ya para esa fecha, esperemos que ya esté concluida la negociación, que bueno, como habrán visto por las declaraciones del ministro y ahora recientes entre el presidente del gobierno Rajoy y el presidente del gobierno canario, don Paulino, pues han acordado ya fechas para empezar a cerrar este asunto a partir de febrero. Yo, por mi parte, reiterarles el agradecimiento de haber venido y, por supuesto, el agradecimiento a quien hoy abre esta sesión, don Antonio Esteves. Al margen de la presentación, yo tengo que decir que difícilmente hubiésemos podido encontrar a alguien que representase lo que queremos hacer en este ciclo. ¿Por qué? Porque don Antonio Esteves es un canario, un profesor de la universidad y un empresario de una empresa canaria con una expansión importante en el extranjero. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa un poco lo que siempre hemos sido en Canarias, una economía abierta. Hemos sido siempre una economía abierta desde los inicios de la conquista. Y eso es lo que representa el REF. Otra cosa es si el REF nos va a servir, que ya veremos. Eso es otra historia. Pero desde luego, si hay un espíritu que nosotros queremos tener aquí, es ese espíritu combativo que representa, en este caso, no solo don Antonio, sino que es su hijo empresarial, que es su empresa. Y yo, sin más, le paso la palabra para que haga la presentación a María Salud. Hola, buenas tardes. Señores y señores, hoy tenemos el placer de contar con don Antonio Esteves García. Es director de Desarrollo e Investigación de Open Canarias, Sociedad Limitada,
Cuenta con una experiencia de más de 30 años en el desarrollo de sistemas de información, desde la perspectiva de diferentes lenguajes, metodologías y herramientas. Comenzó su andadura profesional en el desarrollo de software y como funcionario de la Universidad de La Laguna, donde ha sido responsable de la informática del GAP, del Gabinete de Aplicaciones, y director de informática en el Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Comunicación hasta el año 2000. Mientras impartía curso de posgrado de experto en ingeniería de software y un módulo de últimas tendencias en ingeniería también de software. Ese año se incorpora a Open Canarias, Sociedad Limitada. Después, desde ese momento, a la actualidad, ocupa el cargo que dije antes de director de desarrollo e investigación de Open Canarias, convirtiéndola en referencia nacional e internacional en el Model Driven Engineering. Participa directamente en proyectos de investigación conjuntamente con el Grupo Taro de la Universidad de La Laguna y cuenta en su haber con una variada producción científica. De esa colaboración surgió el proyecto Model Set, Model for Software Engineering Technologies, cuyo objetivo es construir una plataforma para trasladar e integrar en una herramienta de desarrollo el conjunto de aproximaciones más prometedoras en el ámbito de la ingeniería del software. Cuenta con múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional, participando asimismo en 2 libros sobre ingeniería del software, Fábricas de software, experiencia, tecnología y organización, donde se dedica un capítulo al modelo de Open Canarias. Y desarrollo, otro libro, de software dirigido por modelos, conceptos, métodos y herramientas, en el que se desarrolla el caso de la transformación del sistema de un banco. Su involucración con la actividad científica es importante, al haber participado en el comité de programas de varios congresos y como revisor de revistas nacionales e internacionales. En el ámbito de la e-administración, la administración electrónica, ha contribuido a los proyectos de éxito de Canarias, Maite, Medio Ambiente y Territorio Electrónico y también Platino. Y en la Diputación de Guipúzcoa con el proyecto ISFE. También ha colaborado en iniciativas de empresas startup y en el asesoramiento a inversores en evaluación tecnológica de proyectos. Ha compartido su actividad con el desarrollo y financiación de empresas de base tecnológica, las famosas EDTs. Desde su puesto actual ha liderado proyectos de alto nivel tecnológico que han situado a Open Canarias en la vanguardia nacional e internacional en el ámbito de la ingeniería dirigida por modelos, donde centra en la actualidad su actividad en el diseño y desarrollo de herramientas de ingeniería de software para el sector financiero. Trabaja para el Banco Santander, entre otros. En su área, el 100% del personal es canario, esto es muy importante. En su empresa todos son canarios. Salido de la Universidad de La Laguna, más importante todavía. Manifiesta mantener buena relación con el profesorado de esta universidad, lo que le permite identificar, muy importante esto, los perfiles que entiende que puedan aportar valor a su área, a su empresa. Open Canarias es una empresa de aquí, fundada en 1996, que destaca por ser una empresa que realiza inversiones en investigación más desarrollo más innovación, en I+D+I, lo que se conoce más así. En la actualidad, Open Canarias es una compañía de implantación nacional e internacional. Creo que van a abrir en México o ya han abierto. Ya, desde octubre de... Perfecto. Especializada en productos, servicios informáticos y proyectos tecnológicos que oferta tanto a empresas del sector privado como a organismos del sector público. Se dedica principalmente al desarrollo de aplicaciones informáticas, aunque de igual modo la multidisciplinariedad de su personal, y viene de disciplina y no me sale, ay Dios mío, le confiere gran capacidad para la realización de consultorías y auditorías sobre la seguridad y rendimiento de los sistemas de información de sus clientes. En ambos campos de actividad, la empresa cuenta con una gran experiencia que la hace ser
un referente a nivel nacional e internacional. No me canso de decirlo. Open Canarias colaboró en la comisión del Plan Estratégico de la Universidad de La Laguna, manteniendo acuerdos de cooperación a través de la Fundación General de la Universidad. Don Antonio Esteves es muy crítico en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, llegando a afirmar que, al igual que hubo una burbuja financiera y otra inmobiliaria, también existe una burbuja de las TIC. Él lo explica diciendo, porque en las pymes la tecnología se ha usado como un elemento de mera decoración y con la administración está ocurriendo lo mismo. Entonces, asimismo, ha sido también muy crítico en la creación de los parques tecnológicos, puesto que no hay tejido empresarial tecnológico aquí en Canarias y con ese incentivo pues no van a venir empresas a instalarse. En cambio, apuesta por dedicar dinero a potenciar a todos esos investigadores que tenemos por ahí dispersados, y un modo de hacerlo es a través de tendencias como el Big Data. El Big Data tendría un valor estratégico para el turismo, aportando una información muy valiosa, y eso requiere básicamente de personas, de talento, de materia gris, siendo las infraestructuras simplemente complementarias. Y con estas opiniones entenderán que en un marco donde queremos debatir sobre el futuro del empleo de Canarias no podía faltar don Antonio Esteves García. Muchas gracias por la presentación. La verdad que me da un poquito de pudor. No me siento tan... Vamos, creo que sí, muchas de las cosas que se han comentado ahí no es tanto por mis capacidades, sino por el equipo que está conmigo, que somos gente estupenda, y gracias a ellos pues yo creo que estamos donde estamos. No sé si ahora, bueno, también decir que con respecto a lo que la exposición que voy a dar, que ahora ya me pasaré al documento que tengo, lo que voy a tratar básicamente es de plantear un escenario, que es una realidad. Estamos en una situación que ya se le denomina tercera revolución industrial, y que dentro de ese escenario uno de los elementos que van a determinar el desarrollo asociado a este cambio importante, y siempre busco el símil con la segunda revolución industrial, que teníamos los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, y después el acero como elementos activos que potenciaron dicha revolución. En este caso, yo entiendo y estoy convencido de que es el software el elemento que va a determinar esta nueva tercera revolución industrial, junto con las energías renovables. Y nada, si paso ya... Perfecto. Bueno, como comentaba hace un momento, la idea de la exposición es situar en contexto la importancia del software dentro de lo que es la que se denomina ya tercera revolución industrial. Antes que nada, también quiero pedirles de forma anticipada que sean tolerantes con mi capacidad de comunicación. Yo estoy acostumbrado muchas veces a dar charlas en ámbitos técnicos, tecnológicos, y a veces el discurso suele alejarse un poquito del conocimiento generalizado. Voy a tratar de que los términos, las palabras que utilicen sean lo más cercanas al lenguaje normal. Y por eso voy a empezar poniendo, digamos, intentando de contar un escenario que ejemplifique el impacto que tiene el software en el día a día.
Y voy a ponerlo, por ejemplo, una jornada laboral no típica mía, pero más bien atípica, pero que se suele dar habitualmente. Es cuando tengo reuniones con mis clientes, como se ha mencionado, mis clientes suele ser el sector financiero. El sector financiero tiene una característica que es bastante paranoico en cuanto al uso de la videoconferencia, es decir, no se fían de que quién está al otro lado de la reunión y te obligan a desplazarte. Ha habido compañeros que han tenido que ir a México de la noche a la mañana y cogerse un avión un viernes y estar el lunes para una reunión de 2 horas y tener que volver otra vez a España una semana. Pero bueno, es lo que tenemos que lidiar. Y el ejemplo que suele ocurrir un día de ese tipo es que suena el despertador, suena a las 5:30 de la mañana para llegar al aeropuerto a las 7:30. Bueno, me doy una duchita para coger espabilar. Tengo que estar a las 6:30 en el aeropuerto. Evidentemente, ya voy con mi tarjeta de embarque, mi código QR. El avión me aprovecho ya para ir trabajando en la reunión que tengo, muchas veces que no me da tiempo de acabar las presentaciones. Suelo llegar a Madrid sobre las 11:10. Cuando llego a Madrid, pues ya tengo que coger un taxi, M40 y hasta la ciudad financiera. Son 30 minutos en el mejor de los casos, si no hay mucho tráfico. Muchas veces, si llego al vuelo justo a tiempo, ¿qué ocurre? Que aprovecho en ese momento y contacto con algún potencial cliente para quedo con él a comer, hago una reserva en restaurante, voy a la reunión, tenemos la reunión, después acabo la reunión, busco a través de la app que tengo el taxi más cercano, pues llamo al taxi, me voy al restaurante, tengo la reunión, tengo la comida, después de la comida otro taxi de los más cercanos, me voy otra vez a Barajas. Normalmente mi mujer Carmen está esperándome ahí en el aeropuerto, lo cual es un detalle después de un día de ese tipo. Y al final vengo llegando a casa entre las 7 y las 8. Esa es una jornada, digamos, que se suele dar más de lo que yo quisiera. ¿Por qué cuento toda esta historia? Pues, fíjense un momentito. Ya, el darme la ducha por la mañana significa que un termo digital está programado para activarse una hora y lograr eficiencia energética. Cuando cuando llego al aeropuerto presento un código QR que tengo en mi móvil para embarcar. En lo que estoy esperando el avión ya estoy contestando correos electrónicos y mirando los correos electrónicos. Cuando llego a Barajas con un taxi me voy a la reunión, pero la reserva que hago en el restaurante la hago también a través de internet. Tengo la reunión. El taxi que cojo es a través de otra app que me permite identificar el taxi más cercano. Hago la comida, volver otra vez al aeropuerto, código QR. En esencia, todo el día estoy interactuando con software. Y lo que pretendo decir con todo esto es que el software es algo invasivo, es decir, nos rodea en cada momento. Incluso, en mi caso, me dedico al software, también cuando no estoy trabajando con software, estoy rodeado de software en todo momento. En la actualidad, todo es escenario, como es lo que he comentado yo, pero nuevos escenarios, como es por ejemplo la industria de automoción, industria aeroespacial, industria química, dependen en gran medida del software. Un coche, los costes de desarrollo de un nuevo vehículo supone casi ahora mismo el 60% los esfuerzos en desarrollo de software asociados a ese modelo. Es decir, que la ingeniería cada vez más depende de un activo que es intangible. Aún más, en esta etapa en la que estamos, final del pasado siglo, principios de se están produciendo cambios de los que carecemos de perspectiva para valorar su impacto real. Personalmente yo comparto la visión de Jeremy Rifkin, no sé, me imagino que sonará, que enmarca estos cambios en lo que él denomina la tercera revolución industrial. Y además ese planteamiento ya ha sido asumido por la Comisión Europea en el año 2006. Los planteamientos de Rifkin pues, son claros. Él habla de que en la segunda revolución industrial el factor clave fue la introducción de nuevas energías como el petróleo y el gas y el uso extensivo de la electricidad.
Eso mejoró sustancialmente la capacidad productiva. Y al mismo tiempo se produjo una revolución científica que aportó tecnologías e innovaciones que derivaron en nuevas industrias como la automoción. Eso, digamos, son los ejes que podemos enmarcar en la segunda revolución industrial. ¿Qué ocurre en este momento? En la tercera revolución industrial el factor energético cambia. Ya hablamos de energías renovables como elemento clave de esta nueva revolución. Pero unido a este factor energético hay otros elementos que son o determinan lo que es esta tercera revolución. ¿Cuáles son? Pues evidentemente las tecnologías de la información y esencialmente las telecomunicaciones y el software. Unidos estos tres elementos son los que nosotros entendemos o planteamos como tercera revolución industrial. Insisto, yo los planteamientos de Jeremy Rifkin los asumo completamente. También es verdad que estos planteamientos vienen a modificar determinados postulados de la economía, a pesar de que yo personalmente veo a algunos economistas que prefieren ignorarlo y continuar con sus postulados, que yo creo que los consideran más que postulados axiomas, y esto es verdad absoluta. Necesitamos nuevos modelos de crecimiento económico, de empleo, incluso modelos de sociedad que puedan enmarcarse en este proceso de tercera revolución industrial. Probablemente cuando se produjo la segunda revolución industrial no se vio en ese momento, pero sí es verdad que ya tenemos indicios suficientes para que debamos subirnos al carro y que no nos ocurra como nos ha ocurrido en el pasado, que perdimos el tren, en el caso de España, de la segunda revolución industrial. Bueno, estas son afirmaciones, digamos, son ideas personales, pero yo creo que no están muy desencaminadas. Pero vamos a empezar ya a hablar de lo que es la industria del software. Bueno, en primer lugar asumo que todos sabemos lo que es software. Y si no, pues hay una definición que a mí me gusta mucho por su simplicidad, que es el conjunto de instrucciones lógicas que permiten operar a una máquina con capacidad de procesamiento. Esa, digamos, sería una definición formal de lo que es el concepto. Y para entender el contexto de este software y de su industrialización, voy a contar un poquito la historia de su evolución. En los albores de la informática, el software era un elemento subsidiario. Lo importante, lo que tenía valor realmente eran las máquinas, eran los ordenadores. Eso se da hasta los años 60. En los años 60 se produce un hecho, que se proliferan, se abaratan los costos de las máquinas y los ordenadores llegan a las grandes empresas, sobre todo sector financiero, sector aeronáutico, empresas aéreas. Y claro, lo que antes era un activo que no tenía un valor o un valor escaso desde el punto de vista de la inversión, ahora se vuelve ya un activo importante porque se requiere mucha cantidad de software. Esa cantidad de software que hay que producir en los años 60 también viene influenciada porque estamos en aquel momento en una guerra fría y también en una carrera espacial. Implantación de informática en las empresas, más guerra fría, más carrera espacial, significa que se necesita producir mucho software. Pero la calidad del software que se produce es muy baja. Tiene muchos errores, los programas suelen fallar mucho. En los primeros pasos de la NASA tenemos la fortuna de que trabajamos con una de las personas que estuvo en el proyecto Apolo, el proyecto que lanzó Kennedy, se llama Mauro, es un italoamericano. Realmente el software de la refinería, el ACS, el sistema de control de la refinería, se basa en el sistema de control que se utilizó para el proyecto Apolo. No sé si se sabía, pero lo comento. Y además es un compañero que lo mantiene, un compañero de Open Canarias, que es responsable de ese software de control. Bueno, ese software fallaba, incluso los sistemas de tiempo real que controlaban las misiones espaciales tenían problemas. Entonces se plantea un congreso en el año 68, que además lo patrocina la OTAN, que es el Congreso de Garden, donde varios investigadores, varios pioneros
entiendo yo de la informática como dije, plantea dos aspectos importantes. Por un lado, la crisis del software, la primera crisis del software que se trataba de esa época, y por otro lado, se habla ya del concepto de ingeniería del software, de dotar a ese proceso de construcción de software de los elementos que van asociados a otras ingenierías o a la arquitectura. Esos dos hechos también van unidos a que se habla por primera vez en ese congreso del concepto de fábricas de software. Se plantea que la construcción del software se haga a través de un proceso industrial. Justo en el año 69 aparece la primera fábrica de software, es la fábrica de Hitachi, la Hitachi Software Works. Surge en Japón, los japoneses estos de la calidad total, los procesos formales son muy dados a implantarlo. Y de hecho lo imitan inmediatamente otras empresas japonesas como NEC, Fujitsu, Toshiba, desarrollan sus propios modelos de factoría de software. El concepto de factoría aquí es muy generoso, vamos. Realmente eran edificios enormes con un montón de programas trabajando y lo que se les aportaba eran unos procesos más o menos formales y unos sistemas de monitorización y control. Pero realmente existían enormes carencias en cuanto a lo que es una producción industrial desde el punto de vista de lo que es la industria tradicional. Este modelo también lo empiezan a copiar en Estados Unidos en los años 70. Y a partir de los 90 es cuando ya se empieza a estratificar, a modelar diferentes escenarios de fabricación de software. Por un lado están las fábricas basadas en entornos de desarrollo integrado. Ese es un modelo que se ha utilizado por grandes empresas europeas, por ejemplo, SAP es un modelo de este tipo de factoría. Después están las factorías muy orientadas a desarrollo tecnológico de la NASA, de los sistemas de defensa, que son las basadas en componentes. Aquí estuvo la gente de arquitectura, de software, influenciando mucho para este modelo de factoría. También están las factorías basadas en la madurez de los procesos. Y por último, fábricas de software basadas en la reutilización. Que estos sí ya son muy parecidas al modelo de la industria tradicional. Lo que buscan es tener unos activos reutilizables, intercambiables, y componer a través de esos activos, como una línea de producción, una línea de ensamblaje, nuevos productos de software. Esto es hasta los 90. ¿Qué ocurre en el año 2000? Todos recordaremos que se iba a acabar el mundo, ¿no? Con el efecto 2000 y... Vamos, sí. Estamos hablando de una crisis del software importante en el año 2000. Además, yo recuerdo que la universidad, a través de José Luis Roda, organizó un evento de efecto 2000 y trajimos a gente pues, del sector financiero, vino Fuster, que ahora uno de los subdirectores generales precisamente del Grupo Santander, debajo de Botín, vino gente de este compañero que estaba en los sistemas de control de refinería, sistemas que eran críticos, Caja Canaria, Moisés Hernández, que era uno de los responsables de desarrollo de Caja Canaria. Y en ese evento, se planteó cómo abordamos cada uno los problemas de efecto 2000. La conclusión que se llegó es que ya el software había crecido de tal manera y además estaban justo en ese momento empezando Internet, que incluso estos modelos de factoría no aportaban. Así que había que dar el último salto, que en el proceso de industrialización evidentemente es la automatización. Es que gran parte de los aspectos del proceso se pudieran automatizar. Igual que en la fabricación tradicional, vamos metiendo autómatas, robots que van ayudando a la construcción, pues aquí en el software, plantea la posibilidad de llegar a esa automatización. En esta época pues surge también Microsoft, lanza una iniciativa de automatización que se llama Software Factory. Microsoft ficha a Jack Greenfield y a Steve Cook, que son dos cracks auténticos. Yo en su momento comenté que se había pasado al lado oscuro porque trabajaba con Microsoft. Pero vamos, eran gente muy buena y además el proyecto de Microsoft era válido. Lo que pasa es que Microsoft justo llegó en la época que se empezó a dispersar e intentar abarcar demasiado y así les va como les va últimamente, que no dan para el agua. Pero bueno, sí se empiezan a plantear estas herramientas y también surge la tecnología. Además coincide cuando yo me voy a la empresa privada,
esta aproximación que es la Model Driven Engineering, la ingeniería dirigida por modelos, que lo que plantea es usar modelos, abstracciones, como elementos o artefactos principales del ciclo de desarrollo, del proceso de desarrollo. Y al ser modelos formales, es decir, matemáticamente formales, permitía que máquinas automatizaran el proceso. Claro, en la actualidad existe controversia respecto de eso. De hecho, hay gente que admiro yo mucho, como Javier Garza. Uno de los libros que se ha mencionado, el autor es Javier, que argumentan razonablemente que el carácter del software impide su construcción partiendo de modelos tradicionales de industrialización. Es decir, lo que dice básicamente es que la demanda de software implica que el usuario te dice lo que quiere y claro, ¿cómo va? Si te cambia cada vez lo que quiere, pues es muy difícil llegar a un proceso automatizado. Claro, mi argumento es totalmente en contra. Es decir, yo digo, mira, es que a mí no se me ocurre llegarle al que me va a vender un coche y decirle, mira, yo quiero el coche con un motor de 1348, no de 1600, sino 1348. Quiero que tenga una pintura con lunares verdes, rojos y después me intercala así. Eso, en otras industrias, no se puede hacer. ¿Qué hacen los fabricantes? Pues el modelo que tenemos en la industria ahora es el que se llama Mass Customization. Customización, adaptación en masa. Y es que yo planteo una base de producto y doy una cierta variabilidad. Yo puedo ir al fabricante, al concesionario y decirle, mire, yo quiero un coche bimetalizado. Ah, sí, lo tengo en el catálogo el color bimetalizado. Con un motor de 1800, sí, tenemos ese motor. Sí, tengo una variabilidad que puedo elegir y en base a eso ya se adapta. Lo que no podemos pretender es que el software se adapte exactamente a mis necesidades concretas. No, porque eso es irrealizable desde el punto de vista del coste y en el error que se ha caído, que entraré posteriormente sobre la burbuja de las empresas TIC. Bueno, para acabar de este fenómeno de industrialización, quiero destacar, digamos, cuáles son, digamos, como vamos a hablar después de la industrialización en Canarias, de cuáles son los líderes a nivel internacional de la industrialización del software. Son las tres I, ya sonarán, son Irlanda, Israel e India. Y cada una por diferentes razones. En el caso de Irlanda, las razones para ser líderes en la industrialización del software es por sus ventajas fiscales. En su proceso de integración a la Unión Europea, Irlanda supo negociar muy bien y adquirió una ventaja competitiva, por eso toda la industria del software, Google, Microsoft, etcétera, se instalaron en su momento en Irlanda. Y muchos trabajadores profesionales canarios están trabajando allí en Irlanda. Eso es Irlanda. ¿Cuál fue el caso de Israel? Totalmente diferente. Israel, todos sabemos su situación, su contexto geográfico. A finales de los años 80, a principios de los 90, cae la Unión Soviética. En la Unión Soviética mucho del talento que había era de origen judío. En las universidades, muchos científicos, investigadores eran de origen judío. ¿Qué se plantea Israel? Voy a crear un fondo, mitad público, mitad privado, que es el fondo Joh, para atraer todo el talento científico. Imagínense la cantera que tenía la Unión Soviética, estamos hablando de 9-8 años. Les vienen todos estos investigadores y a través del fondo Joh se crea una industria del software que además es complementaria a la que, por los contactos que tenían, a la que existe en Silicon Valley. Existe una relación muy estrecha entre el clúster tecnológico de empresas de software de Israel con respecto al clúster de Silicon Valley. Y por último la India obviamente todos conocemos las razones, es decir, el coste laboral. Tienen muchos profesionales, muchos ingenieros y tienen unos costes laborales. Bueno, pues entonces vamos a pasar a situarnos en el contexto de España. Voy a empezar por una frase de Unamuno, que inventen ellos. Porque además es una frase que se sitúa en el contexto de la segunda revolución industrial. Es un debate que tiene con Ortega y Gasset y vamos, es el ejemplo para el paradigma de que, bueno, inventen ellos y nosotros vivimos bien como estamos. Y así no fue. No aprendemos nuestra historia.
Yo, los últimos años, me van a perder las palabras cruces, pero es la realidad, sí. Tenemos muchas machangadas por la I+D+I, es decir, todos hacemos I+D+I, I+D es la estrategia. Todos los últimos gobiernos de los años 80 tienen planes estratégicos de I+D+I. Cuento, así que la realidad es la que hay, así. ¿En qué posición estamos ahora mismo en el I+D+I? Competitividad, marca España, ahora que suena mucho, somos un ejemplo para el mundo, es decir, vamos a decir, de una vez por todas, si queremos realmente cambiar, vamos a situar los pies en la tierra, vamos a reconocer lo que son por los errores que nosotros como empresa, como trabajadores, también los cometemos, y así podremos salir adelante. ¿Por qué? Porque mucho cambian las cosas, o la España de Hidalgo, curas, soldados, funcionarios y pícaros, de la edad, perdón, del siglo de oro, pues se va a mantener. Y vinculado a todo esto voy a hacer una información. En España no existe industria del software. En España tenemos empresas de desarrollo de software. Y me voy a explicar. En general existen muy pocas empresas que generen producto empaquetado que se distribuya a nivel global, salvo algunas, y sobre todo son productos que van orientados al mercado hispanoamericano. Por otra parte, las empresas que prestan servicios de desarrollo de software son más que nada vendedoras de horas hombre, el conocido como body shopping. Lo que vendo es personas para que hagan los desarrollos, no aportan soluciones integradas, no aportan valor de lo que entenderíamos que sería el servicio de desarrollo de software. Ojo, esto no afecta a las 5 primeras del IBEX 35. Quiero decir, esto afecta a las administraciones públicas y a las empresas del quinto puesto para abajo, al resto de las empresas. Las empresas las cabeceras del IBEX 35 son empresas que compiten a nivel global, son altamente eficientes en la gestión de la tecnología, y a estas sí verdad que no les puede venir con machangadas de factoría de software y te vendo, y si para hacer de esto necesito 300 programadores, no. Que ya entraré después, son gente muy buena, y yo tengo la suerte de trabajar con ellos y aprendo todos los días con ellos, porque esto, digamos, es la primera división de la tecnología ahora mismo a nivel internacional. Yo voy a poner un ejemplo, y además un ejemplo de un libro de una persona que aprecio y respeto mucho, porque es un gran profesional, fue director de informática de la Universidad Politécnica de Madrid, y después fue el CIO, el director tecnológico de Caja Web. Es Alejandro Hernández Cato. Él publicó el libro Tips para empresas y instituciones, la última burbuja. Y en ese libro voy a poner un ejemplo que además veo que hay alguien de la universidad por aquí. Que habla pone un ejemplo de esta burbuja, habla de la gestión académica de las universidades, es uno de los 3 pilares más importantes de la gestión en estas instituciones. Voy a citarlo textualmente. Muy a grosso modo se puede estimar que cada universidad pública gasta anualmente entre 400.000 y 1 millón de euros año para resolver esta cuestión, la gestión académica, contando equipos, licencias de software y personal para desarrollo o atención del sistema. Considerando que hay 50 universidades públicas y tomando una cifra media de 600.000 euros al año por cada una, nos encontramos ante un gasto de 30 millones de euros al año como mínimo en esa materia. Es decir, en una aplicación de gestión académica. 30 millones de euros al año. No son fantasías, sé que estos datos son probables, además en la propia universidad, yo estuve ahí, sé lo que cuesta mantener esta aplicación. Es delirante, ¿verdad? Sí. Pues en su libro, Alejandro detalla, vamos, él hace un repaso, no estoy vendiendo, ni mucho menos, es un amigo, eso, efectivamente, pero en su libro, vamos, él detalla exactamente qué es lo que ocurre en el sector. Es decir, en lugar de haber convertido las tecnologías de la información en un instrumento de competitividad de la empresa, de aportar valor para que las empresas fueran más competitivas, además, de hecho se usan los indicadores, la implantación de TIC como indicador de competitividad, ha sido una herramienta puramente especulativa. Es decir, vamos a ser realistas, es decir, gastarse 30 millones al año en una aplicación de gestión académica, porque no se reúnen todos los rectores y dicen vamos a hacer una única aplicación y la hacemos una vez y ya se acabó, y a otra cosa mariposa con el resto del dinero, vamos a hacer otro desarrollo.
Esa es la realidad. Y la realidad también está, y el peor gestor de tecnología ha sido las administraciones públicas. De hecho, a mí cuando me dicen de proyecto, yo cada vez digo, mira, no es que no quiero trabajar con administraciones públicas, porque trabajar con administraciones públicas es llevarnos a la ineficiencia, al gasto superfluo, a la incompetencia. ¿Sí? No hay forma de que se centren en lo que realmente tienen que hacer. Yo no creo que sea tampoco por las personas, porque conozco profesionales muy buenos en tramitaciones. Creo que es el entorno en el que estamos moviendo que no es favorecedor de que esto prospere. Además recuerdo que en la década pasada hubo iniciativas de crear una industria del software en España. Y además se empezaron a crear factorías. Pero ¿cuál fue el modelo de factoría que se creó? Se hablaba de España como nearshore, de sustituir a la India y de convertirnos en el punto neurálgico del desarrollo de software en Europa, porque teníamos mejores costes laborales. Nada. Usaron el modelo de los años 70. Un edificio con un montón de programadores con sueldos de miseria, esclavos prácticamente, y vendiendo carne. De hecho, a unos compañeros le llaman industria cárnica a esta factoría de software, por lo único que hacen es y no aportan valor. Claro, funcionan estas empresas en un entorno nacional. Estas empresas es imposible, estas factorías es imposible que compitan en un mercado global. No tienen tecnología, no tienen capacidad para producir se basan en costes laborales, pero con eso no pueden competir con la India. Es imposible. Bueno, esa es la realidad española. Siento ser tan pesimista, pero es que si no lo decimos claramente, pues tampoco vamos a cambiar. Y ahora voy a llevarlo al terreno de Canarias. Para empezar voy a decir que en Canarias tenemos todos los demás de España, pero reforzados. Lo reforzamos un poquito más. Ahora mismo la crisis ha dejado una situación desoladora en el sector de empresas de desarrollo de software. Al tener que prácticamente las empresas, nosotros tuvimos la suerte que en el año 2008 hicimos un plan estratégico. Me acuerdo yo introducir el de ir dejando la contratación, las administraciones públicas y tender hacia el sector financiero. Yo aposté por además era muy arriesgado, pues, ¿cómo va una empresa canaria al llegar al sector financiero? Se llega. Pero sí es verdad que las otras empresas del sector, y tengo muy buenas relaciones con muchas de ellas, están en una situación penosa, por depender de eso, de la construcción pública. Y encima de una construcción pública muy ineficiente, que prima sobre todo el coste. A modo de ejemplo, está habiendo contrataciones públicas donde se están ofreciendo 8 euros la hora por ingeniero. Esa es la situación. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Hay algunas que sí sé cómo lo hacen. Hay empresas que se han alimentado de la I+D de determinadas comunidades autónomas que regalaban el dinero porque eran empresas vinculadas a partidos políticos que gobernaban dichas comunidades, y esas empresas, evidentemente, como la ley de contratos del Estado permite bajas temerarias siempre y cuando venga, porque esta empresa obtiene financiación I+D mayor, pues eso garantiza que puedan venir aquí a competir a Canarias tirando los precios automáticamente. Encima, nos estamos empeñando en olvidarnos, se ha mencionado aquí, que lo importante son las personas. Aquí no, aquí siguen pensando que lo importante son las infraestructuras. Tenemos que tener infraestructura. Estamos equivocados. Lo importante en la tecnología es la persona. La materia prima de lo que hacemos nosotros es materia gris. No es ni edificio, ni cable, ni más nada. Es la realidad. Lo primero que tenemos que hacer es la persona. Y después, una vez que tengamos una persona, ya veremos qué vamos a hacer con esa persona y qué infraestructura necesitamos. Bueno, pero no todo es negativo. Ahora voy a empezar voy a ver si ya acabo con la parte positiva, de que la industria del software puede ser un elemento de diversificación en Canarias, y voy a argumentar. ¿Por qué puede serlo? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos reconocer que el mayor contribuidor de nuestro PIB será y será el turismo. No podemos ocultarnos, taparnos los ojos, esa es la realidad. Y por tanto, cualquier escenario de diversificación económica
debe contemplar, en el peor de los casos, la complementariedad con el turismo y en el mejor el reforzamiento mutuo, así que ese sector nuevo refuerza el turismo. Yo desde hace años vengo defendiendo, si esto no en otros eventos públicos, vengo defendiendo la industria del software como una de esas candidatas a complementar el turismo, porque no consume territorio. Su materia prima, como he dicho ahora, es la materia gris. Y encima, nuestra geografía y calidad de vida pueden ser un incentivo, lo hablamos antes, puede ser un incentivo para atraer a profesionales de muy alta cualificación. No solo los canarios que están fuera, sino incluso a gente de primera línea a nivel tecnológico. Perdón. Si al software y a la producción de otros intangibles como el audiovisual y los videojuegos le unimos las energías renovables y diseñamos una estrategia conjunta y complementaria, tenemos los ejes estratégicos para subirnos al cargo de lo que mencioné antes, la tercera revolución industrial: software, telecomunicaciones y energías renovables. Ojo, y dado el contexto que se está planteando esta jornada, esto no significa que es la solución del desempleo. Estos sectores requieren profesionales cualificados, y por mucha formación que se dé a desempleados, porque aquí también se ha creado una burbuja con respecto a la formación, y en un cursillo de 4 meses ya tienes al tecnólogo. Vamos a realidad. Muchos de nuestros parados no alcanzarán la capacitación que se necesita para estos sectores, para ser realmente competitivos. Lo que sí es una realidad es que en las zonas donde han proliferado este tipo de actividades, es decir, renovables, software, telecomunicaciones, tecnología, esta actividad supone un efecto atractor. Ya de por sí estamos hablando que son complementarias con el turismo, pero encima tienen efectos sobre el consumo. Son gente que se supone, si traemos a los buenos, que tienen nivel adquisitivo, que van a gastar dinero a los servicios y a la oferta cultural. El que haya estado en San Francisco sabe lo que estoy diciendo. Es decir, aquello es, vamos, no es solo porque estén las empresas tecnológicas, sino el ambiente, aunque muchos lo consideran bueno, yo considero que es un ambiente de efervescencia cultural, económica, pero no solo de la tecnología, sino de empresas de servicios de todo tipo, pero es porque está ese elemento tractor que estamos hablando de la tecnología. ¿Y qué fortalezas tenemos nosotros para esta industria? Pues yo lo he comentado antes, es decir, el clima y la calidad de vida. Es decir, ya, digamos, entiendo que esto es una fortaleza. Además, al igual que Irlanda, tenemos un instrumento fiscal, como el REF, incluyendo zona SEC y la Reserva de Inversiones Canarias, digamos, como los elementos más relevantes en el aspecto que estoy comentando. Claro, son atractivos, pero yo creo que hay que pulir un par de detallitos. Vamos a ver si da pie en esta próxima reforma algún detalle importante. Ya lo comentaré al final. También tengo que reconocer que determinadas inversiones públicas relativas a la conectividad son de base importantes. Si estamos hablando de las telecomunicaciones, pues evidentemente, y lo digo claramente, y lo he dicho en algún otro medio de comunicación, es decir, el Cabildo, yo considero que la inversión que ha hecho en cables submarinos es importante para hacernos competitivos en este contexto de tercera revolución industrial. Pero vamos a ver ahora nuestras debilidades. Y voy a comenzar con las políticas públicas. El clúster tecnológico de Silicon Valley surge por 2 razones. Porque tenía 2 universidades potentes, básicamente Stanford y Berkeley, y por el New Deal de Roosevelt, la inversión pública que se produce previo a la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para el tema de defensa, que actuó de elemento tractor de esas inversiones. En Canarias las políticas de contratación hace poco, más que tractoras, eran nocivas para la competitividad de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo de contratación que plantea la Administración Pública no nos plantea retos, no porque la persona que elabora las condiciones de la contratación no está capacitada suficientemente. O si está capacitada, es que coge lo que le viene a contar un consultor con un PowerPoint, lo que yo llamo machangado 2.0, es decir, le dice Big Data, le cuenta 4 palabras, él la pone, lo de eso lo mete en un pliego y, claro, viene la propia consultora, gana el concurso y después al final ni
ni hay nada, ni hay producto, ni hay software, es cuento. Entonces, eso no da competitividad. Y ahora, pues, con la situación que está económica, pues casi las políticas públicas han logrado destruir un sector. Es decir, las empresas, muchos profesionales canarios están en Alemania, en Irlanda, algunos se han ido para Estados Unidos, conozco un par de ellos ahora que están también con Morgan Stanley en Nueva York. Es decir, sí, no, porque evidentemente ningún profesional va a su, además personal, incluso estamos hablando de doctores, que estamos hablando